Bueno, buenas tardes. Estamos en semana 13 y voy a hablar un poco duro porque está lloviendo. No sé si se escuchará en el micrófono, pero aquí está lloviendo fuertillo, la verdad. Y bueno, voy a compartir pantalla porque estoy solito ahorita. Entonces, tal vez sea una clase no rápida, pero muy a lo que voy. Y bueno, este, eh, empezando, estos son ejercicios del capítulo 28 y por acá tenemos este ejercicio. Dice ejercicio 28.63. Dos alambres largos y paralelos cuelgan de cordeles de 4 centímetros de largo de un eje común. Y ahí viene la figura, que es esta, la que a uno le dicen. Los alambres tienen una masa por unidad de longitud d, y ahí viene el valor, y transportan la misma corriente en sentidos opuestos. Que eso no lo subrayé, pero esto también es muy importante. Y bueno, nos preguntan directamente, ¿cuál es la corriente en cada alambre si los cordeles cuelgan a un ángulo de 6 grados con respecto a la vertical? Entonces, del enunciado podemos sacar una pequeña información y es esta. A nosotros nos dicen que los alambres tienen una masa por unidad de longitud, pero esto que está acá se conoce como lambda. Entonces, básicamente, lambda va a ser igual a esto. Entonces, eso es una pieza de información muy importante que vamos a utilizar más adelante. Pero de momento es algo que está implícito en el enunciado. Y luego nos piden cuál es la corriente en cada alambre si los cordeles cuelgan. Bueno, ya lo dije. Tenemos este enunciado. Alguien se puede preguntar aquí, ¿qué fórmula utilizo que me describa como fuerza entre dos alambres? Y bueno, me imagino que el profe Jerry ya les tuvo que haber dicho, es esta fórmula de acá, o tal vez se lo puso con apóstrofes, pero básicamente la misma fórmula. Es esta fórmula de acá, hay que aprendérsela y no hay de otra, digamos. No vienen, que yo sepa, no vienen en el cuaderno, en el formulario de examen. Entonces, no queda otra que aprendérsela. Si sale un ejercicio de este tipo en el examen, la única manera es con fórmula. Y bueno, ¿qué dice la fórmula? Dice que la fuerza en el segundo alambre dividido entre el largo va a ser igual a mu sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 dividido entre 2pi por r. Siendo este r lo que más nos va a interesar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber de aquí que el largo va a ser el largo del cable, que la corriente 1 va a ser la corriente del alambre 1 y la corriente 2 va a ser la corriente del alambre 2. Pero bueno, ¿qué es R? R va a ser la distancia entre los dos alambres, que por cierto yo la puse por acá. Y entonces, como podemos ver, aquí tenemos un triángulo y tenemos geometría. La manera en que yo la saqué es con geometría, pero puede existir otra manera de sacar ese valor de R. Pero ahorita lo enseño cómo lo saco. Pero aquí hay algo muy importante, que es lo que está en verde, dice, transportan la misma corriente en sentido opuesto. Entonces, ¿qué conclusión saco aquí? Que I1 va a ser igual a I2. Entonces, eso va a implicar que tenemos corriente al cuadrado para obtener esta primera fórmula de fuerza. ¿Por qué le quité esto? Porque realmente la fuerza va a ser la misma para ambas. Bueno, yo creo que la fuerza siempre va a ser, al menos de que cambie el largo, la fuerza siempre va a ser la misma para ambas. Y bueno, tenemos ya una fórmula. De esta fórmula hay que despejar la corriente. Entonces, aquí se viene lo complicado del ejercicio, porque ocupamos otra ecuación que sea de fuerza, o ocupamos una ecuación de donde nosotros podamos despejar o igualar con esto que está acá para poder despejar esto.
Y entonces aquí hay que ver algo muy importante, y es que los cables no se mueven, perdón, los alambres no se mueven, están estáticos. Entonces uno, volviendo a física general uno, puede llegar y hacer un diagrama de cuerpo libre a alguno de los dos alambres eh, en un análisis de equilibrio estático. Y eso es lo que vamos a hacer, y de ahí va a salir la otra ecuación. Y ya con esas dos cosillas el ejercicio se resuelve muy fácil. Ahora bien, ¿qué es lo complicado del ejercicio? Acordarse que hay que hacer diagrama de cuerpo libre para los alambres, porque están en equilibrio estático y ahí va a salir la otra ecuación. Y bueno, lo primero sería el ángulo, digo el ángulo, el radio de distancia. Entonces, hacemos un pequeño cuadrito, digo un triangulito, que sería este acá. ¿De dónde sale ese triángulo? Sale de acá. Que alguien pudo llegar y utilizar aquí el triángulo completo. Alguien pudo llegar y utilizar un triángulo aquí completo, este que está acá. Sin embargo, yo solo utilicé una mitad y luego voy a multiplicar este valor que está acá, lo multiplico por 2 para obtener toda la distancia. Entonces, eso es lo que hago. Utilizo trigonometría, veo que tengo la hipotenusa y veo que tengo un ángulo, entonces yo digo seno del ángulo va a ser igual a opuesto entre hipotenusa, y ahí calculo el valor de ese x, pero sabemos que son 2x porque aquí falta la otra mitad de la distancia. Entonces lo multiplico por 2 y me da este valor. Igual, alguien lo pudo haber hecho con el triángulo completo. Mientras la distancia abajo le dé bien, le dé correcta, le dé esta, todo va a estar bien. Y bueno, como mencioné anteriormente, seguimos con los cables estáticos, porque aquí ya tenemos una ecuación y aquí realmente tenemos dos incógnitas, tenemos, bueno, tres, la corriente, el R y el L, pero ya no tenemos de incógnita R porque ya se despejó, ahora tenemos el L y la corriente, bueno, y F. Entonces vamos a ver qué ecuaciones salen y con eso trabajamos. Entonces aquí hacemos el pequeño DSL. Yo pongo aquí mi referencia, mi marco de referencia de toda la vida, y analizo el alambre. El alambre en este caso es este punto negro. Y nosotros vamos a ver que si vamos aquí al diagrama este normal, yo lo estoy viendo como si lo estuviera viendo desde acá. Porque eso facilita el análisis. Si yo lo analizara así como de lado, se complica bastante, la verdad, para poder representarlo visualmente. Es lo mismo, pero se complica representándolo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es representarlo de esta manera, donde la fuerza, esta fuerza que puse acá, es la que genera el otro cable. El que estaría por acá genera esta fuerza que está acá. Luego tenemos el peso, que es la masa por la gravedad, y luego tenemos la tensión. Aquí en la tensión se viene el truquillo de física general 1, igual, el de toda la vida, que es cuál componente va en cuál ecuación de sumatoria. Entonces nosotros sabemos, volviendo aquí al enunciado de acá, perdón, a la figura de acá, que nosotros tenemos en análisis este que está acá, este triángulo. Y acá tengo que estos son 6 grados. Entonces, si este es mi cable de la tensión, el grado está aquí. Bueno, los 6 grados están acá. Entonces, hago un poquito de trigonometría. Bueno, geometría es realmente. Y entonces aquí tenemos la tensión y aquí tenemos el eje Y, digamos, por así decirlo. Aquí tengo el ángulo de 6. Entonces, si yo me acuerdo de esta propiedad, yo puedo decir que el ángulo que está aquí abajo va a ser también 6. Esto es muy práctico que se lo sepan, más para los temas finales de óptica geométrica. Pero bueno, el punto es que así queda el diagrama. Si alguien tiene duda, me puede decir y le puedo explicar más a fondo. Pero así queda el diagrama, pero es muy sencillo. O sea, simplemente el ángulo que aquí hay es 6. Entonces, por la simetría que hay, aquí también va a haber 6. Y ya, eso es todo. Y bueno,
Aquí les puse que el coseno del ángulo me va a dar la componente para arriba y el seno del ángulo me va a dar la componente para la derecha. Entonces con eso hago las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces aquí lo pongo, sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Para dónde va el y positivo? Para arriba. Entonces es decir, esto va a ser negativo. Y esta componente que lleva coseno de la tensión va a ser positiva, que es exactamente lo que tengo acá. De acá, realmente, o sea, es que como yo vi cómo se resolvía el ejercicio, yo despejé T. Pero si alguien llega a esto, simplemente lo puede dejar ahí, puede dejar un espacio porque no sabe qué despejar, no sabe si despejar la masa, que es una incógnita, o no sabe si despejar la tensión. Entonces, realmente pueden dejar aquí como el espacio en blanco y hacer la otra sumatoria de fuerzas en X. Y plantean aquí la ecuación y uno ve que aquí está la fuerza, pero también está la tensión, entonces tengo dos incógnitas. Entonces yo tengo que quitarme esta incógnita y esta incógnita me la saco de la ecuación de arriba. Entonces por eso es que despejé T. O sea, por ese motivo en particular, porque abajo voy a despejar F. ¿Por qué? Porque si yo tengo este F es igual a algo, lo voy a poder igualar a este F es igual a algo. Y ya voy a poder despejar cosas. No sé si me expliqué, espero que sí. Pero básicamente hay que hacer eso. Y entonces, cuando ya uno tiene las dos ecuaciones que salen de la sumatoria de fuerza, uno simplemente utiliza una en otra. O sea, yo a esta le llamé 1, a esta le llamé 2 y pongo 1 en 2. Básicamente sustituyo esto que está acá en esto que está acá y obtenemos esta ecuación. Y bueno, de aquí sabemos que m es una incógnita. Este seno del ángulo, ese ángulo va a ser igual a 6. Solo que para que quedara más bonito puse cita. Pero más adelante lo voy a cambiar. Ahora bien, ¿dónde está el truco aquí con m? El truco está en recordar el enunciado, que esto que está acá va a ser igual a m entre L. Entonces, si yo despejo m, paso a L a multiplicar y ya tengo algo por lo que puedo cambiar m, básicamente. Solo que básicamente esto que está aquí es lambda. Entonces yo voy a decir que lambda por L, lambda por L va a ser igual a m. Y eso es lo que voy a hacer literalmente. Aquí lo planteo. Bueno, y también digo que seno del ángulo entre coseno del ángulo es tangente del ángulo, para ahorrar un poquillo de espacio, pero realmente es lo mismo. Y entonces aquí voy a tener la ecuación final. De esto paso a esto, está acá. Y de ahí sí, tiene sentido, el m es lambda por L. Luego la gravedad y luego este tangente que está acá es esto que está acá. Y ya, no hice nada muy complejo. Ahora, ¿qué sigue? Igualar esta ecuación de acá con esta otra ecuación de acá. Y entonces aquí les pongo f es igual a f. Y utilizo uno de estos lados, los igualo a este otro lado. Y entonces quedaría algo de esta manera. Donde aquí ya en este punto solo queda pura álgebra. Y entonces, despejando y haciendo lo correspondiente, vemos que si cuando yo pase este L al otro lado de la ecuación a dividir, se me va a cancelar el L. Y luego voy a tener que, cuando ya hice eso, voy a tener que pasar esto a multiplicar y esto a dividir y luego elevar todo a poner todo en raíz para cancelar este al cuadrado. Y básicamente eso es lo que hago. Pura álgebra, básicamente. Igual pueden verlo ahí con tiempillo y todo, pueden intentar hacerlo, pero no es nada del otro mundo, es pura mate general. Y bueno, cuando ya tenemos el valor de I, bueno, una ecuación para la corriente, ahora vamos a ver qué es lo que voy a meter en la calculadora. Voy a meter una raíz de todo esto que está acá, donde sabemos que el lambda va a ser igual a esto, donde el ángulo va a ser 6 grados, porque si alguien pone radianes, si tiene la calculadora en radianes, le va a dar el resultado malo.
Entonces tiene que ser en grados. Luego la gravedad, utilicé esta, pero algunos profesores usan 9,8. Honestamente no me acuerdo cuál utilizaba el profe Jerry. Pero digamos que de momento yo utilicé esta, pero al final es lo mismo. Y la distancia R va a ser esta. Y todo eso lo meto en la calculadora, le doy Enter y me va a dar esto. Y ya, ese es el resultado del ejercicio. Lo más complejo, si esto fuera un examen, lo más complejo es saber esa ecuación de la fuerza entre cables, que hay que aprendérsela, y recordarse hacer un diagrama de cuerpo libre en los cables estáticos. Aquí pongo cables, pero realmente solo utilizo uno. Realmente el análisis lo pude haber hecho en cualquiera de los dos que me va a dar el mismo resultado, solo que yo lo hice el del lado izquierdo porque sí, así lo hice simplemente. Pero bueno, ese fue el primer ejercicio. Eh, si alguien tuviera una duda o algo, solamente me pregunta. Y bueno, tenemos el segundo ejercicio. Dice, el alambre recto, el alambre largo, recto, AB, que se ilustra en la figura, tal, conduce una corriente de 14 amperios. La espira rectangular, cuyos lados largos son paralelos al alambre, conduce una corriente de 5 amperios. Encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza neta que el campo magnético del alambre ejerce sobre la espira. Y bueno, básicamente nos dan ese diagrama. Voy a tomar un segundito. Básicamente nos dan ese diagrama y nos están pidiendo la fuerza magnética y la dirección de la fuerza neta que ejerce este alambre, el alambre AB, sobre la espira. Si alguien en este punto no sabe qué es una espira, es básicamente esto que está acá. Es como algo cerrado que puede, bueno, normalmente lo representan de manera cuadrada, pero perfectamente podría haber una espira circular. Entonces realmente es una superficie, bueno, no superficie, simplemente algo cerrado, llamémosle. Y bueno, ¿qué ocupamos hacer aquí? Bueno, primero ocupamos una fórmula y podemos ver que este cable de AB nosotros lo podemos plantear como un cable muy largo. Igualmente aquí me lo dicen, el alambre largo. Entonces con Jerry habíamos visto una fórmula, que era esta que está acá, que siempre que era un cable muy largo se utilizaba esa fórmula, donde R va a ser la distancia que hay desde el cable hasta el punto de interés. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a aplicar esa fórmula con este pedacito que está acá, mi distancia R sería esto que está acá, sería 2,6 centímetros, sería este pedacito que está acá. Si yo fuera a utilizar la fórmula con este que está aquí abajo, la distancia sería esta que está acá, que serían 10 centímetros. Y luego hay otras dos partes, esta que está acá y esta que está acá. Ahí sí está un poco más complejo porque la distancia R no es una, son varias. Entonces realmente aquí yo creo que lo que habría que hacer es integrar. Sin embargo, aquí pasa algo muy curioso. ¿Y qué es lo curioso que pasa? Y es que me dicen que la corriente que va por acá es la misma que va por acá. Entonces, cuando yo calcule el campo magnético que se ejerce ahí, sí, básicamente se van a cancelar. ¿Por qué? Porque este tiene una dirección para acá y este tiene otra dirección para acá. Básicamente se cancelan. Y alguien me puede llegar a decir, ¿por qué este no se cancela con este? Y bueno, es por la distancia R que está acá, es por esto. Sin embargo, en este pedacito que está acá y este pedacito que está acá, la distancia R sí, habría que integrarla, porque realmente si uno plantea este punto, se está refiriendo a este alambre. Si uno plantea
este punto de acá se está refiriendo a este alambre, entonces habría que integrar desde 2.0, 2.6 hasta 10. Pero bueno, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque por simetría se cancelan. Entonces aquí les puse, básicamente, donde se puede ver que el análisis es el exactamente el mismo. Aquí yo puse como un R, pero es como si tuviera aquí un pequeño diferencial. Y entonces es lo mismo, con dirección opuesta. Básicamente se cancelan. Entonces lo único que me interesan son los cables horizontales. Y bueno, utilizando esta misma fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a utilizar? Porque con esto vamos a sacar la magnitud de la fuerza. Perdón, la magnitud de la fuerza, me adelanté muchas cosas. La fuerza va a ser igual a esto. Producto cruz, esto. Esa va a ser la fuerza. Eso viene en el cuaderno de examen. Esta me parece que no viene. Digo, viene en el formulario de examen. Esta me parece que no viene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo sé que la corriente es esta. Yo sé que bueno, el largo va a variar del fragmento este que está acá. Lo único que yo ocupo es el campo magnético. Aquí hice una pequeña confusión ahí, me disculpo. Pero básicamente nosotros partimos de esta fórmula, donde ya tenemos I, donde L va a ser la distancia que hay acá. Bueno, si fuera de aquí a aquí sería ese cable. De aquí a aquí sería este otro cable. Entonces, como este cable se cancela con este otro, esos no me interesan, solo me interesa el de abajo y el de arriba. Pero me piden la fuerza, no me piden el campo magnético como tal. Entonces, ¿por qué yo les dije al comienzo lo del campo magnético? Es porque yo lo tengo que meter en esta fórmula. Y no exactamente en esa. Yo la voy a utilizar en la magnitud, en esta que está acá. Entonces, si alguien se pregunta aquí por qué el seno de 90, por qué aquí el ángulo es 90, bueno, hay que recordar que el ángulo entre ellos va a ser el ángulo que tiene L con el campo magnético. Entonces, hay que analizarlo cada uno por aparte, digamos. Si yo tengo este que está acá, que va hacia la izquierda, suponiendo que tenemos el eje de referencias de toda la vida, donde aquí está Z, aquí está X y aquí está J. Bueno, no, es mejor utilizar este otro. Aquí está acá, aquí está I y aquí está J. Entonces, si nosotros utilizamos regla a la mano derecha para este que está acá, donde el pulgar va a ser este alambre, donde el pulgar va a estar, donde la punta del pulgar tiene que estar en B y el cuerpito tiene que estar por acá. ¿Por qué? Porque la corriente va para ese lado. Entonces, si mi pulgar está ahí y yo giro la muñeca hacia la espira imaginaria, los dedos están entrando a la pantalla, digamos, o están entrando al papel. Entonces yo sé que el ángulo de esto que está acá va a ser en menos K. Y por otro lado, esto que está acá, básicamente va a ser en menos J. Este va a ser en menos J. Pero al final del día, ¿qué ángulo forman? Como todos están digamos, en un punto de estos, ya sea que esté aquí, o ya sea que esté acá, o ya sea que esté acá en el de arriba, van a formar 90 grados. Entonces, el seno de 90 es 1. Y de ahí nos quedaría solo esta parte de acá. Normalmente en estos ejercicios casi siempre el seno o el coseno se hace 1. O hace todo 0 o hace todo 1, o se hace 1. Entonces, ahí es la mayoría de los casos es así. Pero bueno, nosotros teníamos que hacer el análisis de dos cables, el que está aquí cortito y el que está acá más lejos. Entonces,
ocupo calcular dos campos magnéticos para calcular posteriormente dos fuerzas magnéticas. Entonces, utilizando esta fórmula para los campos magnéticos, lo que me va a variar es R, lo que explicaba al puro comienzo, de que este va a ser un R y este va a ser otro R. Y básicamente eso es lo que hago. Cable que tiene un R1 que es igual a eso. Entonces escribo a partir de esta fórmula todo lo que tengo. Y aquí simplemente les pongo qué es lo que vale cada cosa. Por ejemplo, algo muy importante mencionar. Aquí dice IC, corriente del cable. ¿Cuál corriente del cable? De este cable. ¿Por qué? Porque esta fórmula utiliza la corriente del cable que es largo. ¿Y cuál es el cable largo? Este que está acá. Entonces, esta corriente que está acá es esta que está acá. Y luego aquí en la fuerza viene otra corriente. Y alguien me puede decir, ¿y no es esa misma? Y la respuesta no, porque la fuerza ahora va a ser del otro cable que yo estoy utilizando. Y el otro cable que estoy utilizando va a ser este que está acá. Y como podemos ver, tiene su propia corriente de 5 amperios. Entonces no es lo mismo. Al final del día, no importa si yo puse 5 aquí y puse 14 acá, pero sí es importante saber que son distintas, o sea, no son la misma corriente. Y eso es como algo lo más importante. Este largo que puse 0,2, sí, lo saqué de aquí, que me dice que esa distancia es 20 centímetros. Y el R, simplemente volvemos acá, es este que está acá. Y bueno, todo eso lo meto a la calculadora y me da ese número que está ahí, muy pequeño. Pero bueno, ya tenemos la fuerza de un cable horizontal. Pero veamos que nos piden la magnitud y la dirección de la fuerza neta. Entonces ocupo saber las dos fuerzas y la dirección de cada una de ellas para luego sumarlas, hacer sumatoria, que una se va a sumar y otra se va a restar, por la diferencia de las direcciones, que una va para allá y otra va para allá, y ver cuál es la fuerza neta. Entonces ya calculé este que está acá. No le voy a calcular la dirección de momento, pero después lo voy a hacer al puro final. Y ahora voy a calcular la magnitud de la fuerza de ese otro cable, que hay una distancia de 10 centímetros. Y entonces hago exactamente lo mismo, uso la misma fórmula. Casi que no cambia nada, lo único que cambia es el R, básicamente. Y entonces eso nos da este valor, que ese es más pequeño que el del cable más corto. Y tiene sentido físico eso que estoy planteando, por supuesto, porque aquí yo tengo un R, algo que está dividiendo en la ecuación muy, pero muy pequeño. En cambio, en esta otra ecuación de acá, yo voy a tener un R2 que va a ser más grande, proporcional a este otro. Al final son números muy pequeños, pero no hace falta hacer mucho análisis de que R2 es mayor a R1 y por bastantillo, la verdad. Entonces es normal que la fuerza 1 sea más grande que la fuerza 2. Ahora bien, para calcular la fuerza neta simplemente voy a restar esta que está acá con esta que está acá. ¿Y por qué voy a hacer eso? O sea, ¿por qué deliberadamente hago eso? Porque yo sé que la fuerza neta, bueno, podría llegar a ser negativa, la fuerza neta, dependiendo de la dirección. Sin embargo, a mí me piden la magnitud de la fuerza neta. Entonces a mí, cuando me dicen magnitud, a mí no me interesa dirección. Yo solo sé que va a ser un número positivo. Entonces yo resto el más grande, que es este, al más pequeño. Y eso más bien me va a ayudar también con la dirección. Entonces aquí pongo fuerza neta, va a ser F1 menos F2. ¿Qué hubiera pasado si F2 hubiera sido más grande que F1? Entonces aquí hubiera puesto F2 menos F1 para obtener el valor de la fuerza neta, que al final va a ser un valor positivo.
Y entonces ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué pasa con la dirección? Aquí hay que tener algo muy en cuenta y sabemos que la fuerza más presente en el diagrama va a ser la fuerza 1, va a ser la fuerza de este cablecito que está acá. Entonces, si yo averiguo la dirección que obtengo, la dirección de la fuerza que obtengo mediante estos dos objetos, ya yo tengo la dirección de la fuerza neta. ¿Por qué? Porque la dirección de este, que está aquí abajito, va a ser opuesto a este otro. Pero como es menor este que está aquí abajo, realmente no se va a ver. El que se va a mantener, el que va a tener más presencia va a ser el de arriba, la dirección de arriba. Entonces solo me voy a concentrar en una dirección. Aquí, desafortunadamente, no poseo ningún truco más que este, el cual es, el cual es simplemente multiplicar bueno, hacer el producto cruz de vectores unitarios, porque la regla a la mano derecha aquí, no sé, yo lo intenté hacer, pero no me daba ninguna, no, creo que estaba inventando cosas. Entonces la única manera que se me ocurrió sacar la dirección de la fuerza es utilizando, ¿cómo es que se llama? Utilizando la multiplicación de vectores unitarios de producto cruz. Y entonces yo aquí voy a tener este vector cruz, bueno, voy a tener una dirección que tiene este vector L y una dirección que tiene este vector magnético. Yo sé que el vector magnético, por la regla de la mano derecha, la dirección va a estar para adentro, en el punto de la espira. Entonces va a estar en menos K. Y ahora este largo de este cablecito, como la corriente va para la derecha, yo sé que ¿cómo es que se llama? El largo, el vector unitario del largo, va a estar aquí en J o en I, no me acuerdo qué había puesto. En I lo puse. Y entonces, básicamente, yo voy a poner que de esto que está acá, se transforma a esto. Simplemente multipliqué los vectores unitarios. Bueno, hice producto cruz de los vectores unitarios. Y aquí es donde viene el truco que yo les puedo enseñar. Y es que esto que está acá yo no lo conozco, honestamente. Eso cuesta mucho aprendérselo. Sin embargo, hay algo que yo sí conozco, que es este que está acá, que es I producto cruz K, que es menos J. ¿Y de dónde yo saco esto? De esto que está acá. Este es un pequeño tip de vectores unitarios, donde, por ejemplo, si yo tengo I y es producto cruz con K, yo voy a ir en esta dirección. Entonces, como voy contrario a este sentido antihorario, voy a tener que el resultado de hacer este con este va a ser el menos de este. Como por ejemplo lo puse aquí, I cruz K es menos J. ¿Por qué? Porque el flujo o la dirección va para abajo y yo estoy yendo al contrario. Entonces cuando llega I cruz K va a ser menos J. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho I cruz J? Me va a dar K positivo. ¿Y qué pasa si yo hago J cruz K? Me va a dar I. Entonces, utilizando ese pequeño truco, a pesar de que yo aquí tengo I cruz menos K, yo sé que I cruz K va a ser menos J. Entonces, eso es lo que pongo aquí, menos J. Sin embargo, aquí me falta este menos. Como es una multiplicación, por así decirlo, simplemente yo le voy a agregar el otro menos. Y ese menos lo que me va a hacer es cambiarle el signo a esto que teníamos acá. Entonces al final me va a quedar J positivo. Yo aquí calculo F2 por calcularlo. Pero como ejemplo va a ser exactamente lo mismo. Aquí me ponen menos I cruz menos K, pero yo no conozco eso. Yo lo que conozco es I cruz K, que me va a dar menos J.
Pero ¿qué pasa en este caso? Que ahora aquí ya tengo un menos y otro menos. Entonces voy a tener, digamos, básicamente es como si yo tuviera esto de aquí y cruz K, porque ese menos se me va a cancelar con ese otro menos y me va a quedar y cruz K, que al final del día va a ser esto que está acá. Y bueno, ¿cuál es la dirección como tal? Va a ser J, según el diagrama que yo puse, que es este que está acá. Entonces, la razón por la que es J es porque F1 es mayor que F2. Si F2 hubiera sido mayor, la dirección hubiera sido menos J. Igualmente, eso de las direcciones depende un poco del diagrama que nosotros estemos utilizando. Si utilizamos este que está aquí, que fue el que yo utilicé, donde aquí está Z, donde aquí está esto y donde aquí está X, ese es uno. Luego hay otro que es este que está acá. Aquí está X, aquí está esto y aquí está Z. Pero, sin embargo, yo les recomiendo mucho que utilicen que Z sea para adentro o para afuera del papel. Entonces, básicamente sería este que está acá. Aquí está X y aquí está Y. ¿Por qué? Porque si algo entra al papel, saben que es menos K. Y si algo sale del papel, va a ser más K. Igual, si alguien tiene una duda con esto, simplemente me pregunta, me interrumpe. Pero sí, básicamente es eso. Entonces, en resumen, ¿qué hice? Bueno, yo aquí me adelanté y yo les puse esto para cancelar eso. Pero básicamente la fórmula que yo tenía que utilizar al puro comienzo es esta. F es igual a I por L producto cruz B. Y aquí hay vector y aquí hay vector. Y de esa fórmula, cuando yo analizo individualmente cada pedacito de la espira, yo me voy a dar cuenta que voy a tener campos magnéticos distintos. Y entonces ahí es donde entra esta fórmula. Y bueno, cuando ya analice estos dos, me voy a dar cuenta que se cancelan porque va a tener la misma magnitud, diferente dirección. Entonces se cancelan. Y bueno, ya ahí se resuelve normal el ejercicio. Al final con la dirección es que yo me di cuenta que este conjunto que está acá es más grande que este conjunto que está acá, que es de ese cable de AB con este pedacito de aquí abajo. Y por eso la dirección que yo tomo es básicamente el de estos dos. Y ya, ese sería como el ejercicio. Igual, bueno, yo lo veo sencillito. Lo único es saberse esta fórmula y esta a uno se la dan en el examen. Solo que luego hay que pasarlo a magnitudes, porque trabajarlo así, realmente creo que nunca lo han trabajado así. Lo único que yo hice medio raro es esto de las direcciones, porque no supe cómo sacarlo con regla de la mano derecha. Hubiera estado inventando. Sin embargo, siempre es bueno que tengan ahí distintas cartas para el examen, y esta es una de ellas, utilizar este diagramita. Solo que si viene algo como esto, uno se va a la parte simplificada, que es esto que está acá, y entonces simplemente luego la regla le agrega ese menos. Pero bueno, simplemente es como truquillos. Ahora bien, el último ejercicio. Voy a tomar un poquito de agua. Dice problema 3. Considere un conductor cilíndrico de longitud infinita y radio R mayúscula que transporta una densidad de carga no uniforme dada por J es igual a R alfa, donde alfa es una constante. Viene parte A, encuentra el campo magnético dentro del conductor. Luego parte B, encuentra el campo magnético fuera del conductor. Y bueno, nosotros venimos de un ejercicio donde tenemos esta fórmula, que es para cables largos e infinitos. Bueno, muy largos y muy grandes. Y ahora aquí tenemos directamente un cable infinito, un conductor infinito. Entonces, directamente podemos empezar con la parte B. Yo pienso que es como más fácil a lo que yo les he dado en tutorías y me imagino a los ejercicios que han resuelto con el profe Jerry,
Si uno ve un cable largo e infinito, uno sabe inmediatamente qué fórmula usar, que es esta de acá. Y entonces, eh, bueno, aquí yo hice un pequeño diagrama, que es este que está acá. Que a ese diagrama le faltó aquí el eje de coordenadas, que sería este que está acá. Z, J, no, Y, X. Y lo voy a mover para un ladito para acá. Y entonces, aquí vamos a tener la fórmula para cualquier punto fuera del conductor. Y entonces, ¿cuál es este R? Ese R básicamente va a ser la distancia que hay desde el cable hasta un punto de interés. La corriente no la conocemos, pero básicamente esto sería la corriente encerrada en todo esto que está acá, básicamente. Entonces, algo también que quiero agregar, o que puse acá, que creo que lo voy a tener que borrar, es que puse que R minúscula va a ser igual a R grande, pero eso no va ahí. A eso que yo me refería es que esta R que está acá, esa R, va a ser igual a la R mayúscula. Y lo vamos a ver a continuación por unas cosillas, solo que no sé por qué lo puse ahí. Y bueno, tenemos esto acá. Nosotros sabemos que en este tipo de ejercicios nosotros vamos a tener una fórmula para la carga encerrada, que es J por el área encerrada. Y a nosotros nos dan J. J es esto que está acá. Sin embargo, me dicen que J es no uniforme. ¿Y qué significaba no uniforme en campo eléctrico? Integrar. Y ya eso es todo el secreto. Hay que integrar. Hay que integrar desde cero hasta el radio, que va a ser R. Pero este R también se va a poder llamar R pequeño. Solo que yo no sé si aquí en el enunciado lo hicieron como de trampa o se equivocaron, porque esto que está acá, este R que está acá, de esa densidad de corriente, viene dado por un radio y por una incógnita alfa. Sin embargo, esta J es en todo esto, que no es uniforme, sí, es correcto, no es uniforme, pero va desde 0 hasta R. Entonces, no sé si se equivocaron o si está puesto así por análisis, pero básicamente son la misma R. Entonces, cuando yo haga esto que está acá, cuando yo diga que el área encerrada va a ser pi por, eh, pi por R al cuadrado, que es el área de básicamente eso, de un pequeño círculo, yo voy a tener un R aquí y un R aquí, pero dependiendo de lo que yo puse aquí en el diagrama, como yo que puse R grande, si yo hubiera puesto aquí R grande por R pequeña y yo no me doy cuenta que es lo mismo, voy a tener ahí un problema y ya voy a tener malo el ejercicio. Pero bueno, ahorita lo vemos. Lo importante es que J no es constante. Bueno, no es uniforme. Y si J no es uniforme, el área no va a ser uniforme. Va a ser distinto constante. Entonces, volviendo un poco a campo eléctrico, cuando nosotros teníamos algo muy similar a esto, y nosotros teníamos algo en campo eléctrico que era el volumen por algo que no me acuerdo. Honestamente ya no me acuerdo. Pero básicamente el truco que nosotros hacíamos era que nosotros derivábamos el volumen con respecto a R. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Vamos a derivar el área con respecto a R, sabiendo que el área encerrada es pi por R al cuadrado, que básicamente va a quedar 2pi por R de R. Y bueno, aquí lo puse. Y básicamente así es como sale. Yo pongo que esto va de 0 hasta R grande. Sin embargo, alguien aquí pudo haber puesto esto. Esto va desde 0 a R' y está correcto. O el R' lo pudo haber puesto aquí adentro.
Lo importante es tener orden al final del día, saber qué es lo mismo y qué no es lo mismo. Solo que aquí yo le llamé a una grande, una R grande y a otra R pequeña, y no tengo que poner eso de R prima. Y de aquí voy a sacar lo que es constante y a resolver la integral de lo que tengo que resolver. Entonces, primero saco las cosas que son constantes, que es esto que está acá. No se hizo un paso de más, pero al final quedaría algo como esto, donde tengo la integral de r al cuadrado, porque este r se multiplica con este. Ahora bien, si alguien hubiera llamado a este r grande, y multiplica r pequeña por r grande, y el diferencial ponen que es dr grande, de este r saldría como constante, pero realmente no sería constante. Entonces hay que tener como mucho cuidado con lo que uno está definiendo en las integrales, porque hay algo que se integra y otras cosas que no se integran. Y bueno, al final tenemos esto, lo resolvemos, simplemente quedaría aquí un 3 dividido entre 3 de 0 a r. Y quedaría esto así. ¿Por qué? Porque cuando vale 0, todo esto se hace 0. Pero cuando vale r, queda esto que está acá. Entonces ya tenemos la corriente encerrada. Y ahora sí, volvemos a la fórmula, esta que está acá, y, y sustituimos. Literalmente sustituí. Lo único aquí en tomar en cuenta es que alguien me pudo haber dicho, es que yo cancelé un R de estos con un R de estos. Eso hubiera estado malo si llegó a simplificar. O que aquí abajo tuviera el mismo R grande. ¿Por qué hubiera estado malo? Porque este R viene de la fórmula de esta que está acá, de que es el campo magnético para un cable muy largo. Y el R es de la distancia que hay desde el cable al punto de interés aquí P, digamos. En cambio, este R que tengo acá es el radio del cable como tal. Es este radio. Entonces, el otro R va a ser como algo como aquí, digamos, donde aquí es R. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué digo eso? Porque en la parte A pasa lo contrario, que dice encuentre el campo magnético dentro del conductor. Y bueno, aquí me estoy dando cuenta de algo, y es que no puse dirección. Sin embargo, la dirección va a variar, porque imaginemos aquí un pequeño diagrama. Yo no sé eso cómo, bueno, tengo que revisar cómo lo valoran en el examen, porque esto es un ejercicio de examen. Si yo aquí tengo mi cable y mi cable sale, digamos, porque tras de eso no me dicen si el cable está entrando, o sea, si el cable es así o si el cable es así. Yo no sé si la corriente entra o sale, empezando por ahí. Entonces, luego ocupo otro punto de referencia, digamos aquí P, pero sin embargo yo no tengo ni punto P ni esto que está acá. No sé si la corriente entra o sale. En conclusión, de momento se queda sin dirección como tal, porque falta información para poder darle la dirección correcta a este campo magnético en particular, porque esa es una fórmula general, pero me falta el punto de interés que va a definir la dirección como tal, porque eso al final del día habíamos visto que si esto es un tubito, o un cable, y la corriente va para allá, todo va a ser la dirección del campo magnético va rotando así. Y bueno, ahí falta información para poder dar la dirección. Pero bueno, ahora bien, volvemos a la parte A. ¿Y por qué ahora sigo con la parte A? Porque voy a tener que utilizar ley de Ampere, que es esta fórmula que está acá, que se parece a la ley de Gauss, solo que aquí no está igualada a cero.
No, perdón. Se parece a la ley de Gauss, básicamente. Y aquí está la ley de Ampere. De aquí, mágicamente, ya sabemos la corriente encerrada, que ya la calculamos. Es esta que está acá. Y va a ser la misma para ambos casos. Solo que, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Que cuando yo haga esto, cuando yo pase de la ley de Ampere formal y pase a las magnitudes, eh, yo, este L, voy a tener igual, que es pi por R al cuadrado. No, mentira, es 2pi por R al cuadrado. Solo que el R que sale de este largo va a ser el largo del el conductor como tal. Entonces ahí se me van a cancelar los R's. Básicamente, de aquí pasé acá. Donde en el momento que yo pase esto a dividir, se me va a ir el 2pi con uno de esos R's a la 3 y me va a quedar un R a la 2, básicamente. O sea, en conclusión, queda así. E igualmente ocurre lo mismo que en el anterior caso. No conozco la dirección como tal, porque no sé la corriente para dónde va. Entonces, los dejé sin dirección, porque no se puede dar una dirección como tal. Pero bueno, básicamente así se resolvía la parte A. Solo que aquí se ve demasiado sencillo. ¿Por qué? Porque yo tenía ya la corriente encerrada. Pero si yo no hubiera tenido la corriente encerrada, se vería algo como esto, donde yo empiezo aquí a hacer este análisis y al final saco un valor de la corriente encerrada. Y pues sí, así se resolvía el ejercicio. Lo único que había que tener cuidado es cuál largo se refiere a este que está acá. ¿Qué largo es ese? Ese es el largo del conductor. Es decir, 2pi por R mayúscula. Y de acá, de esta fórmula, este R, ¿cuál es ese R? Ese R va a ser la distancia entre un punto de interés y digamos el cable. Entonces, al final o sea, si los R's hubieran sido lo mismo, el inciso A y el inciso B hubiera sido exactamente lo mismo. Sin embargo, como los R's son distintos, vamos a tener esta respuesta de acá y esta respuesta de acá. Que por cierto, yo aquí puedo cancelar este 2pi con este 2pi y puedo reacomodarlo un poco, pero no lo hice por perezoso, básicamente. Y sí, esos fueron los 3 ejercicios de hoy del capítulo 28 del libro. Ahí cualquier duda me pueden preguntar, pero muy en resumen, nuevamente, esto hay que sabérselo. Es, eh, Eso hay que sabérselo. Luego, esto lo dan en el examen. Luego, la misma fórmula de arriba, hay que sabérsela. Esto que está acá, la dirección, pueden preguntarle al profe Jerry cómo sacaría la dirección. Honestamente, no lo sé. ¿Cómo lo haría él? Yo conozco solo de esa manera. Y ya. Pero bueno. Y luego en este último, de esta la misma fórmula de arriba, que hay que sabérsela. Y luego, esta que está acá, sale en el examen. O anteriormente al menos ha salido en el examen. Luego la ley de Ampere, esta, sale en el examen. Entonces, realmente la única que hay que saberse así como a huevo es esta y esta que está acá. Igualmente yo no creo que salga un ejercicio como estos, como este que está acá, porque hay que hacer aquí análisis
de equilibrio estático y no es muy común, o al menos no lo he visto que sea muy común. Y ya, algo para recordarles es que hay que poner unidades, corrientes, amperios, la fuerza es en Newton, el campo magnético es en Tesla, solo que como aquí lo que tengo es como una expresión de ecuación de ahí, o sea, no tengo unidades. Sin embargo, si yo tuviera aquí un valor constante, y ahí tendría Teslas. Sí, eso sería la clase de hoy. Muchas gracias por conectarse, que veo que se conectó Josué. Y estaríamos. No sé si entendió Josué, o no sé a qué hora entró, la verdad.